En representación del Instituto Cultural Nuestra América, damos la palabra al estimado compañero Miguel Cantos. Bienvenido y gracias, Miguel. Muchas gracias y buenas noches a todos y todas, estimados compañeros. Eloy Alfaro y José Martí representan el entorno de libertad y de justicia social para América Latina. Las ideas de estos dos grandes mantienen vigencia en el panorama político de nuestra región. En ellos encontramos el patriotismo, el internacionalismo y la solidaridad como una determinante para la lucha por la unidad de América Latina. Es conocido y durante esta noche se ha mencionado esta relación fraterna que mantenían nuestros patriotas y ese compromiso único, ese papel de consolidar la independencia de nuestras repúblicas en busca de la definitiva emancipación del colonialismo español. Las comprensiones históricas del papel de Alfaro y de Martí no solamente deben ser analizadas en el contexto de lo político, sino en el papel e influencia de sus ideas, del carácter ético y moral de la lucha revolucionaria que ellos planteaban y que hoy mantienen permanente vigencia ante la violencia y la corrupción que azotan nuestro continente, ante la arremetida neoliberal del capitalismo que impone en nuestras sociedades para crear más desigualdad y más pobreza. La historia de América Latina es un proceso cargado de luchas y combates en un principio frente al colonialismo español y en la actualidad frente al imperialismo norteamericano. Hoy, así como hace un siglo, la vigencia por la lucha y los intereses de las mayorías son parte fundamental del legado histórico de estos dos patriotas. Es indiscutible que José Martí es el gran héroe nacional de Cuba, definido por Fidel Castro como el más grande político cubano de todos los tiempos. Pero José Martí también ha sido estudiado no solamente desde el componente político, sino desde el literario, desde la influencia ideológica que tuvo en sus escritos y en su acción y en el papel que ha tomado Cuba por el camino de la revolución. Un análisis interesante que también plantea el profesor Adam Anderle, quien contribuyó a este concepto que lo conocemos como sincretismo político, donde se explica la convivencia de las ideas martianas y las ideas marxistas-leninistas en la ideología actual del pueblo cubano. Esa relación dialéctica que posibilita la unidad de su pueblo y de sus ideas para la perfectibilidad teórica y práctica de la revolución cubana. Es así que Martí reúne diversas características: escritor, poeta, pensador, intelectual, hombre revolucionario, líder político. Fue el organizador de la guerra cubana por la independencia ante el colonialismo europeo en 1895 hasta 1898. Su temprana muerte a los 42 años en el inicio de la guerra transfiguró a Martí de líder político a líder espiritual, al maestro, al apóstol, que son términos que hoy fueron surgiendo espontáneamente de los trabajadores cubanos y que han determinado indiscutiblemente la autoridad moral y política en la memoria colectiva del pueblo cubano y asimismo dentro de la historia por las luchas de liberación nacional de América Latina. Hay una construcción única entre la acción revolucionaria y la obra literaria de José Martí, un proceso de coherencia ética y moral desde la ética y la estética de la acción revolucionaria. Es imposible separar a Martí del revolucionario, del artista o del intelectual. Posterior a su muerte, las ideas que produjo en el contexto político y literario fueron construyendo ese pensamiento martiano, un pensamiento teórico que revitalizó la lucha de liberación nacional de nuestros pueblos. A partir de esa vigencia de lo ético que provoca en su pensamiento que sea un referente en la actualidad, donde Martí nos impone y nos plantea la necesidad de recuperar la dignificación de la política, la recuperación de la ética política y de lo público. Martí nos plantea un concepto de la república moral hoy tan vigente ante el creciente desprestigio de las clases políticas, que responden a los intereses de los grandes monopolios económicos de nuestro continente. La ética política martiana está dentro de su obra. Cito una de sus frases tan conocidas: la patria no hace nadie y si es de alguien será, y esto será solo en espíritu de quien la sirva con mayor desprendimiento e inteligencia. Con esto Martí encierra las condiciones éticas, el desprendimiento y la generosidad y la inteligencia y el realismo como posibilidades que podrían ser contradictorias, pero en medio de la problemática social son complementarias, porque la política tiene que ser realista, pero también la política tiene que ser idealista, tiene que ser esa parte, esa construcción de las ideas a partir de las luchas de las utopías. Hoy que entramos en un momento de disputa contrahegemónica en nuestro continente, hoy donde la política se la concibe como un negocio que mueve millones de dólares,
hoy donde el egoísmo es parte de la acción cotidiana de los grupos de poder y económicos, hoy donde aún se piensa que conocer es poder, es necesario recordar a Martí, donde planteaba reconocer que servir es hacer política, la política entendida como un servicio, como un sacrificio, hasta como un sacerdocio. En cuanto al papel de Alfaro en la transformación de nuestro país, uno de los hechos más claves es la creación de un Estado laico, que cambió trascendentalmente las concepciones del liberalismo y del Estado en nuestro Ecuador. Esto promovió el viejo luchador, donde estableció la participación directa del Estado en la educación, para las masas, para el pueblo, siendo así el pueblo el principal beneficiado, así como la educación que se convierte en pública. Se inicia con la creación de colegios normales, se plantea reformas en el contexto económico y educativo. Hay que reconocer de la importancia e influencia del trabajo de Eloy Alfaro en el contexto educativo y de las posibilidades de la creación de decretos y leyes que se encuentran en diversos repositorios y archivos de nuestro país, que son documentos importantes para analizar el cambio radical que se produce en el Ecuador para fines del siglo XIX. El triunfo de la Revolución Liberal de 1895 posibilita una transformación de nuestro país a partir del concepto y del papel que toma la Revolución Liberal. Y hoy es importante para la discusión, el debate y la reflexión, no solamente de los aquí presentes, sino también para la formación de las nuevas generaciones, de los adolescentes, de los jóvenes, de quienes hoy gozan aquellos beneficios de una educación laica. Hoy es importante señalar de que el legado de Alfaro también está en cuanto a la construcción de la identidad en el contexto histórico y social de nuestro país. Es aquella reflexión histórica que nos permite entender la conciencia colectiva que se va desarrollando en todo el proceso de la Revolución Liberal. Vale recordar que detrás de la revolución del 5 de junio de 1895 en Guayaquil, Eloy Alfaro regresa a su exilio en el hermano país de Nicaragua prácticamente, a fines de agosto, en tanto que una junta de notables lo proclama jefe supremo. Y es en este gobierno donde Alfaro, a partir de la ley de instrucción de 1897, se reserva el Estado el control de todo el ciclo de enseñanza pública, incluido la universidad. La educación debía ser gratuita, laica y obligatoria. Así es como se inauguran los primeros colegios normales para preparar maestros de primaria. Se funda el Colegio Nacional Mejía, entre otras instituciones. Por ejemplo, se concede al Colegio San Bernardo de Loja la facultad de dictar clases de medicina. Se crea el Colegio Eloy Alfaro, el Manuela Cañizares para mujeres, entre otras instituciones, y principalmente las obras dentro de la influencia cultural, como es la creación del Conservatorio de Música y la Escuela de Bellas Artes. Instituciones que nacen a partir del decreto promulgado por Alfaro el 3 de mayo de 1900, donde se decreta establecer en la capital un conservatorio de música y declamación sostenido por el gobierno y dirigido por maestros de reconocida competencia. Es decir, de que el arte y el desarrollo por la música forman parte también de los intereses del gobierno liberal de Alfaro, con salarios dignos para la época y con maestros especializados en la enseñanza del arte. Es así como el papel del Estado en aquel momento en la educación general tiene un avance fundamental en nuestro país y crea un reconocimiento dentro de este proceso de transformación que nuestro país necesitaba, generando diversos emblemas de carácter histórico, modificando ciertos procesos legales y reconociendo también a quienes formaron parte de esta identidad sociopolítico y cultural de nuestra patria. Uno de los nombres personajes ilustres establecidos en uno de los decretos de Guayaquil por Eloy Alfaro fue en cuanto al Colegio Nacional San Vicente de Guayaquil, que llevara el nombre de uno de los presidentes más reconocidos y recordados por el país, como es Vicente Rocafuerte, siendo el homenaje en aquel momento que se le daría con el papel que tendría, no solamente delegado que pudo generar Rocafuerte, sino como una forma de incentivar a los jóvenes al desarrollo de la educación y reconocer la valía histórica de quienes lucharon anteriormente. Además, también se plantearon, es de mencionar, que a partir de estos decretos, el desarrollo en diversas áreas como la arquitectura, la escultura, la pintura y la música, donde se dio la oportunidad y la creación de becas para que jóvenes fueran a estudiar en el exterior.
Esto nos demuestra que el alfarismo se forjó como una de las corrientes de cambio más organizadas para la educación establecidas en el Ecuador a inicios del siglo XX, al desarrollar proyectos de cambio en la educación superior. El inicio de la enseñanza universal y pública con el liberalismo hizo que la educación deje de ser un privilegio para ciertos sectores de la sociedad ecuatoriana y que en aquel momento sea la educación para todo el pueblo, creando un nuevo marco jurídico que dispone al Estado de dirigir y de financiar el sistema educativo para construir un nuevo modelo de Estado a partir de la Constitución de 1906. Y todos estos esfuerzos se tradujeron que para 1907 existan en nuestro país 1.339 escuelas primarias, 12 colegios de enseñanza secundaria, 3 universidades y 30 establecimientos de enseñanza, algo que fue reconocido y es reconocido por grandes escritores de nuestro país, juristas, constitucionalistas y políticos. Estas reformas darían pie al germen de participación femenina también a partir de las reformas liberales, que abren la puerta para que la mujer saliera de aquella cárcel doméstica que estaba, para que pueda incorporarse activamente a la vida de nuestro país. Esto hace de que el proyecto de Eloy Alfaro realmente genera una incorporación ya en la práctica de la mujer en los ámbitos educativos y laborales, siendo una de las primeras medidas el acceso a la instrucción regular y laica de las niñas, que hasta ese momento solo tenían la opción de la educación religiosa. Es así que esta noche es importante reconocer el papel que tuvieron estos dos hitos en la independencia de nuestro continente. La influencia política y cultural de José Martí y Eloy Alfaro es indiscutible. La hermandad y la trayectoria y solidaridad histórica entre nuestros países es parte de la historia de América Latina y es parte de ese camino de transformación que necesitan nuestros pueblos en el marco de un proceso revolucionario que retoma los caminos de estos grandes patriotas. Las contribuciones de ellos en el campo de lo político, así como en el campo cultural y educativo, son importantes para entender la identidad latinoamericana, para entender el papel de la modernidad y de progreso de nuestro continente, y para entender los procesos de ruptura y de revolución que se desarrollaron en todo el siglo XX. Es así que, compañeros y compañeras, muchas gracias por permitirme compartir estas reflexiones en estas celebraciones de José Martí y Eloy Alfaro. Un abrazo a todos y todas y muchas gracias.